Hola, ¿cómo están chicos? Buenos días, ¿qué tal? A ver, buenos días, ¿cómo están? Hola. Ya. Bueno, gracias por llegar minutos antes de las 12. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, Sofi, Cristina, Jennifer, que ya enviaron su saludo por el chat. A ver, Paul, buenos días, qué bueno tenerte tan puntual y presente en todas las clases. Hola, Israel. Bueno, vamos a esperar que suman, que sigan ingresando algunos. Los demás, ¿no? Los demás compañeros. Vamos a mandar al perrito de las protestas. Vamos a mandar al perrito de las protestas, a ver cómo está. Para que puedan verlo, escucharlo y se conecten. Listo, ya. Ya lo mandamos, así que esperamos que aparezcan más compañeros. Bien, entonces, hoy por la mañana tuvimos una corta tutoría que inició a las 8 de la mañana. Bueno, inició 8:15 en realidad, porque estábamos esperando que se sumen otros compañeros. Estábamos, ¿cuántas personas? 4 o 5 personas, si recuerdo bien, a las 8 de la mañana para dar inicio. Ha sido bastante breve, solamente vimos una cortísima reseña histórica que ustedes también pueden encontrarla en la carpeta de admisión de la Universidad Nacional Federico Villarreal, que está colgado en su página web. Así que toda la información necesaria sobre una universidad nacional están colgadas las carpetas o de repente los reglamentos, tal vez no los actuales. Bueno, en el caso de Callao está el del 2019, pero en el caso de Villarreal sí está la carpeta de admisión, el reglamento de admisión del 2020. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, profesor Mendoza. Entonces, a partir de ahí, a partir de esa carpeta, a partir de ese texto, empezamos a hablar hoy en la tutoría. Entonces, fue bastante corta, solo vimos un poquito de la reseña histórica, que como les repito, ustedes también pueden leer en esa carpeta, en ese documento, y vimos los artículos que correspondían al proceso de admisión, los requisitos para postular, y el puntaje y la calificación del examen de admisión de la Villarreal. Y también vimos la estructura, pero fue algo bastante corto porque al no iniciar a las 8 en punto, pues no utilizamos todos los minutos que tenemos a disposición, ¿no? Porque es una media hora antes de que inicie la clase de álgebra, y como han podido ver, el profesor Félix ingresa muy puntual a la clase. Incluso él escucha tutoría mientras yo termino de hablar. Eso, entonces son pocos los minutos que tenemos para compartir, así que les recuerdo que puedan ingresar temprano. Israel siempre propone que todo inicie más temprano, 7:30, que estemos conectando para hablar largo y tendido. Bien, un comunicado importante que quiero recordarles a todos ustedes es que hoy no tuvimos clase de física, pero la clase de física va a ser el día sábado a las 8:30 de la mañana, porque hoy en el segundo bloque tuvimos examen de aptitud verbal y aptitud matemática. Entonces, nuevamente les repito a todos, para que el sábado no sea sorpresa, el sábado vamos a tener clase de física a las 8:30 de la mañana, el avance de la semana que corresponde a esta, que es la semana 14. Sí, la semana 14. Eso. ¿Qué más? Bueno, por la mañana, si esperamos unos 2 minutos para que sigan sumándose, profesor. Ya, voy a habilitar la sala. Después de la conversación, o bueno, después de lo que dijimos por la mañana, algunos compañeros dejaron preguntas en el chat. Me parece que Paul, y creo que también Cristina. Buenas tardes. Bueno, Cristina, que recoge la misma pregunta que Paul dejó por la mañana, que ¿crees que la UNMS con el confinamiento, o bueno, la cuarentena, modifique esas fechas? A ver. No lo sé, no lo sé.
La medida que nos han, bueno, la información que tenemos es los 15 días de cuarentena. No quisiera especular, porque sé que ya bastante angustia puede generar el que estemos pensando sobre las siguientes fechas que ya están programadas para abril. Entonces, no quisiera especular sobre eso. Esperemos que se mantengan y que la situación mejore, ¿no? Las medidas se están tomando para que esto se controle. Esperemos que sea así. Y por la mañana también estábamos hablando sobre el confinamiento, bueno, la cuarentena. Y yo espero que en sus familias esto no sea tan perjudicial, ¿no? Definitivamente a muchos nos va a afectar el volver a una cuarentena, pero espero que no sea tan perjudicial y que nos encontremos bien, que tomemos todas las medidas para protegernos nosotros y para proteger también a las personas que están con nosotros, a nuestros papás, a nuestros abuelos, seguramente hay personas que están dentro de la población vulnerable con las que compartimos y nuestras acciones también pasan por protegerlos a ellos, ¿no? Protegernos nosotros y protegernos a ellos. Así nos protegemos todos y nos cuidamos todos. Y bueno, esperamos que las cosas mejoren. Hay algo que sí estaba pensando, y es que voy a vivir la cuarentena con ustedes, porque la cuarentena anterior, pues, la viví sola en mi cuarto, encerrada, y pensando cada 10 días que tenía el virus. Pero ahora vamos a vivir la cuarentena juntos, así que tan mal, tan mal no nos va a ir, ¿no? No nos vamos a poder conectar y encontrar por aquí. ¿Qué dice? Yo me quedo en mi casa. Que está bien. Algunas personas quieren hacer marcha contra la cuarentena. Buenas tardes, Pedro. Sí, creo que vi por Facebook algunas publicaciones al respecto, ¿no? Bueno, volviendo a la pregunta de Cristina y de Paul, vamos a estar atentos a la información oficial que pueda enviar la universidad, que también pues está sujeta a las medidas que se tomen frente a esta emergencia. Me ponen, estar en el ciclo de la mañana y estar en el repaso es estar como en cuarentena. Bueno, hay que acomodarnos, chicos, hay que acomodarnos. Vamos, nosotros vamos a poder. Bien, profesor, ya vamos a iniciar la clase. Sí, ya vamos a iniciar la clase. Ya hay una cantidad, y hay una cantidad suficiente de alumnos para poder iniciar. Bueno, ¿Soy solo yo o no le escucho? Creo que soy solo yo. Ya. ¿Ustedes sí le escuchan? ¿Ustedes me escuchan, muchachos? Sí, se la escuchan, entonces soy yo. Mi voz sensual sí se escucha, ¿verdad? Katy, tengo un problema antes que grabes la clase. Me ha salido una actualización del Zoom, el PPT, y quiero que solamente salga el cuadrito de mi rostro, de mi imagen. No se puede. No sé si tú sabes si a ti también se te ha actualizado el Zoom o solamente ha sido a los clientes premium como yo, no sé. Bueno, solamente a la cuenta que tiene la academia, hace unos meses salió una actualización de Zoom, pero es para algunas cosas sencillas como para el chat, que antes tenía otro modelo y ahora es tipo Messenger. Pero fuera de eso no hay ningún cambio adicional o que no le permita compartir. No sé si tú puedes ver mi pantalla, por ejemplo, acá al costadito de la imagen, el mío está en inglés, ¿ya? Sale el mute, salen los 3 puntitos, y después sale para mutear mi audio, para parar el video, para poner el pin, que no sé qué cosa es, ¿ya? Es el spotlight y el hide help, pero o sea, lo que... Sí, pero no sé, con la nueva configuración no sé cómo se hace, por eso como recién me ha salido tempranito ahora que abrí la máquina, me ha dejado así medio desubicado. Ya, a ver, trabajemos entonces. Bueno, muchachos, buenas
Buenas tardes, ya buenas tardes. Tenemos que ver la semana 14 de avance del ciclo semestral que estamos trabajando, que ya viene llegando a su fin. Ya como dijo la tutora Catherine, eh, estamos ahora con el nuevo confinamiento encima, ¿no? Ya vamos a estar 2 semanas metidos en casa desde el domingo 31 hasta el día 14. O sea, ahora que por fin alguien te va a invitar a salir, no vas a poder salir de tu casa. Así que hay que agarrarle la gracia nomás a este tema. En realidad no queda de otra, pero a todo hay que sacarle siempre la parte positiva. Primero, la situación está bien compleja. Ya la cantidad de contagios es muy alto, es muy alto. Y en la primera cuarentena, digamos, no he tenido, hasta este momento, no había tenido tantas personas relativamente cercanas enfermas o que se han contagiado. Ahora sí, he tenido en 3 días noticias de 3 personas relativamente cercanas o que conozco enfermos. Dos de ellas están muy mal, uno de ellas intubado, una de ellas tiene una enfermedad preexistente que es el lupus, es una enfermedad degenerativa muy, muy grave y está con el coronavirus y está bastante mal. Y una amiga muy cercana, muy querida mía también está malita y ella tiene asma, entonces estoy así más tenso que nunca. Yo hace rato estaba pidiendo que hagan la cuarentena en Navidad y vamos a hacer la cuarentena para que eso no crezca. Pero son cuestiones que pasan, son decisiones políticas complejas de tomar, ya lo terminó tomando el gobierno, ya, así que a acatarlas, a estar, como dice Catherine, ahora todos ustedes van a vivir su cuarentena con Catherine, ya, así que aprovechen, ¿no? Ya. Estudien, ya que no van a poder salir de casa, repasen más, practiquen más. Le estaba escuchando hace un rato que se preguntaban sobre el tema del examen de admisión, si es que van a cambiar las fechas. No sé si Villarreal ya había puesto fecha, que es lo que entendí que ya estaba más o menos claro, pero la van a terminar extendiendo. Catherine, qué cosa dices tú? ¿Ya había fecha de día El portal web dice por establecer. por establecer? Pues esta está hace tiempo de por establecer, pero todavía no ponen y ahora se va a alargar más. Yo hasta donde sabía, ya, y creo que se lo dije la vez pasada, en el caso de San Marcos, se ha puesto las fechas tentativas, pero Pero si es que sí el tema de los contagios masivos, las fechas no van a cambiar. Lo que podría cambiar es solo la modalidad. Entonces se podría mantener el examen virtual como la vez pasada. Entonces yo les recomiendo para quienes todavía no tienen una buena máquina, una buena cámara con los requerimientos de la vez pasada, que averigüen cuáles son o a través de la academia se les pueda decir para que la vayan implementando por si acaso. Porque yo creo que esto va a seguir estando fuerte. O sea, si tú ves las noticias en Europa, ya no hay segunda oleada, están por la tercera. Y el crecimiento es gigantesco. Y hay cepa brasileña, cepa sudafricana y no sé cuáles más. ¿Ya? Así que todo esto va a terminar sufriendo alteraciones. Yo veo esto en realidad con buena suerte, medio año más. Con buena suerte. Pero hay que tener mucha precaución. No creo que San Marcos vaya a atrasar más el examen, pero lo más probable es que haya examen virtual nuevamente. ¿Ya? Suspendan, como me está diciendo Cristina, lo dudo. ¿Ya? Lo que yo había escuchado, ¿ya? Por, por mi jefe, que ahorita es jefe de planes, profesor principal, era eso, ya que en la reunión de la Asamblea Universitaria se había planteado que de no haber fecha destinada para un examen presencial, lo más probable es que se regrese al virtual. ¿Ya? Así que sí, si su compañero Israel dice, la realidad ahorita en los hospitales es horrible, nuevamente, pero a tener precauciones. Como dice bien Catherine, no hay que especular, pero yo les sugeriría que si pueden ir implementando su máquina para que tenga lo que pidió la vez pasada de examen, de San Marcos para el examen virtual, lo vayan haciendo, ¿ya? Por previsión. Y si no, tienes una mejor máquina armada, porque si aún así hubiera examen, las clases este año van a ser virtuales. Hubo un debate sobre si podía ser semipresencial. Con esto, las clases escolares no van a ser semipresenciales, ¿ya? En el colegio va a ser imposible. Los chicos del colegio, por su vacilón, van a tener a ver quién se escupe a la cara del otro, a ver si se contagia. Sí, solamente por vacilón. En la universidad podría ser un poco más controlado, pero aún va a ser bien difícil, ya, bien difícil. Así que todo el año vamos a seguir con el mismo sistema. Así que su primer ciclo en la universidad va a ser virtual, ¿ya?
Ah, eso, mira, Sofía dice algo bacán. Ella está especulando en el mercado. Claro, los precios deben haber subido. Yo iba a salir a comprar hoy día, pero dije, no, Mica, vamos a esperar todavía el mañana o el viernes. ¿Ya? Pues sábado y domingo de nuevo los precios van a subir. Así que, con tranquilidad, ya, con tranquilidad. Eh, bueno, con fe para el 2022. Ya. Ahora sí, nos metemos a la clase correspondiente al día de hoy. ¿Ya? Bueno, la clase anterior, trabajamos el periodo de la guerra contra Chile y el periodo de la reconstrucción nacional. ¿Ya? Recuerden ustedes que la reconstrucción nacional termina siendo el periodo posterior a la guerra contra Chile, que va entre el año de 1883 hasta el año 1899. Pero les decía yo la clase pasada que la reconstrucción se va a terminar caracterizando por tener gobiernos dirigidos por caudillos. ¿Quién era un caudillo? Recordando precisamente lo que hemos hecho hace algunas semanas atrás. Recuerden que los caudillos eran los personajes que venían teniendo tropas que terminaban siendo utilizados para sus intereses en particular. De esta manera podríamos terminar encontrando caudillos que eran militares como caudillos que eran civiles. En esta etapa de la reconstrucción venimos teniendo un primer momento, que es el periodo del segundo militarismo, caracterizado por el gobierno de militares, ya que terminaron teniendo renombre a pesar de la derrota en la guerra contra Chile. Eso que también se les conoce con el nombre de militarismo de la derrota. Quienes estuvieron ahí estuvo Miguel Iglesias. Recuerden que Iglesias era muy rechazado por parte de la población por haber traicionado a Cáceres y haber firmado el acuerdo con Chile del Tratado de Ancón. Pero, a pesar de ello, recuerden que se mantuvo en el gobierno porque las tropas chilenas que se quedaron en el país lo mantuvieron en el poder durante poco menos de un año para poder extraer el 1.000.000 de toneladas de guano que se había acordado en el Tratado de Ancón. Cuando se retiran los chilenos, Cáceres termina viendo facilitado el golpe de Estado que realizará contra Iglesias. Da un golpe de Estado, le da el poder al Congreso, el Congreso convoca elecciones, y el Partido Constitucional de Andrés Avelino Cáceres termina ganando las elecciones presidenciales sin mayor inconveniente, pues tuvo los votos del Partido Civil y un gran respaldo popular. Cáceres, ya como le dije la pasada, también hace un acuerdo. A los miembros del Partido Civil les da el control de la dirección económica del país y además de eso va a terminar limpiándoles un poco la cara, ya porque acabada la guerra contra Chile, no se olviden, al Partido Civil se le echó la culpa de la derrota. Cuando Cáceres llega al gobierno, recuerden que hay varios cambios importantes a tomar en consideración. El primero de ellos es que se termina estableciendo la eliminación de la circulación de la moneda llamada con el nombre del Inca, el billete devaluado, ya fue sacado de circulación, generando muchas protestas en las provincias. Protestas ya que Cáceres va a terminar acabando a través del uso de la fuerza militar, lo que generó que mucha población de provincias que terminaba teniendo un buen nombre a Cáceres por haber organizado la resistencia nacional, ahora lo van a terminar rechazando como un tirano violento. Por otro lado, Cáceres va a terminar presionando para que se establezca la firma del contrato Grace. Les dije la vez pasada, te digo que es por presión, porque el Congreso inicial rechaza en 3 oportunidades la firma de este acuerdo, pues consideraba que terminaba siendo demasiado ventajoso para los empresarios británicos y muy perjudicial para la economía nacional. ¿Qué fue lo que pasó? Cáceres al final terminó disolviendo un Congreso opuesto a la firma del contrato Grace y terminó imponiendo otro aliado a él. En el contrato Grace, recuerden, se termina dando por saldada la deuda externa peruana. El Perú tenía que terminar entregando a los poseedores británicos de deuda externa en el Perú una serie de beneficios. A través de la Peruvian Corporation, empresa de este grupo de poseedores de bonos, se le entregó, por ejemplo, los ferrocarriles en concesión por 66 años, el control de la libre navegación en el lago Titicaca, el control de los barcos a vapor del mismo lugar, 3 millones de hectáreas o 3 millones de toneladas de guano y 2 millones de hectáreas de tierras en la selva, además de 33 cuotas de 80.000 libras esterlinas para que con todo eso den por saldada su deuda y ellos hablen bien del Perú a nivel internacional. Mencionando que el Perú puede haber tenido una dura crisis acabada la guerra contra Chile, pero aún así lograron pagar las deudas que venían teniendo. De esa manera, Cáceres salía del gobierno planteando que él agarró un país con una economía quebrada y lo termina dejando con un país con una deuda saldada y con una inversión que comienza a llegar. Recuerden que al final del gobierno de Cáceres llega el Banco Italiano,
banco extranjero, pero además de eso termina llegando la London Pacific, empresa inglesa que explota el petróleo de la zona de Talara en el norte del país. Bueno, un par de datos más de Cáceres es que se crean las juntas departamentales. Como el gobierno no tenía mucha plata, se terminó estableciendo que cada departamento se organice para el cobro de sus tributos, ¿ya? Y para el manejo de su presupuesto. Pero eso no terminó durando mucho, porque desde Lima, el Congreso de la República terminó poniéndole trabas a esa propuesta. ¿Por qué? Porque si bien cada junta departamental cobraba su tributo, ya el gasto del presupuesto tenía que ser aprobado por el Congreso. Así que nuevamente un fuerte centralismo se terminó realizando. Y finalmente un dato importante para el tema de hoy es que a finales del gobierno de Cáceres, te mencioné, se va a firmar el tratado García Herrera. El Perú, con el objetivo de Ecuador no se una a Chile contra nosotros, le cedió a Ecuador territorios en Tumbes y territorios en Maynes, cosa que el Congreso peruano no terminó aceptando. Y por tanto, no le dimos realmente los territorios al Ecuador. Si bien nosotros nos quedamos con los territorios que eran nuestros, Ecuador consideraba que el Perú ya tenía secuestrados esos dominios. Y los niños en las escuelas y los militares que eran preparados precisamente en el ejército crecían con esa idea de que el Perú les ha arrebatado territorios y los termina teniendo secuestrados, ¿ya? ¿Por qué es importante ese dato? Porque eso va a ser la justificación a futuro que va a tener Ecuador para terminar justificando sus guerras contra nosotros, ¿ya? A ver, otro dato más. Recuerden que acabado el gobierno de Cáceres, un ratito por favor. Discúlpenme. Somos unos vecinos que están haciendo bien. A ver, te decía. A ver, Cáceres acaba su gobierno y entra al poder alguien de su mismo partido, ¿ya? Llamado Remigio Morales Bermúdez. Lo más importante de Remigio Morales Bermúdez, no se olviden, es que en su gobierno se debió establecer el plebiscito, después de 10 años del Tratado de Ancón, para ver el tema de Tacna y Arica, si se quedaban con Chile o con el Perú. Plebiscito que no se hizo, ¿ya? Plebiscito que no se hizo porque los chilenos decidieron no aceptarlo, ¿ya? Y la única manera de presionarlos era mediante acciones militares y no teníamos la fuerza para poder hacerlo. Así que Tacna y Arica todavía quedaban en manos de los chilenos. A la muerte de Remigio Morales Bermúdez, de manera inesperada en 1894, Cáceres regresa a Lima, pone presión en el Congreso y establece un proceso electoral muy rápido, que terminó siendo rechazado por los diferentes partidos, considerando de que esto era una manipulación a favor de Cáceres. Cáceres a la fuerza terminó siendo presidente como único candidato que se presentó a las elecciones, pero eso terminó generando que los partidos de oposición, con el Partido Civil y el Partido Demócrata de Nicolás de Piérola, se unan para sacar a Cáceres del gobierno. Se estableció una alianza llamada como la Coalición Nacional y se dio un golpe de Estado contra Cáceres. Cuando se dio el golpe de Estado, se le da el poder nuevamente al Congreso, tal como hizo Piérola anteriormente. El Congreso convocó un proceso electoral y Piérola pasa a ser presidente de la República. Piérola va a gobernar el Perú por segunda vez entre el año 1895 y 1899. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos del segundo gobierno de Nicolás de Piérola, hay que recordar ciertos datos. ¿Ya? Vamos a ver cuáles son estos. Primero. A ver, ¿qué me poner por acá? Ya. Pero, Piero, ¿esa diferencia de demócratas y republicanos me estás hablando de Estados Unidos? A ver si me respondes, Piero. Sí, pero esos son los dos partidos, los dos únicos partidos legalmente existentes en los Estados Unidos para el proceso electoral, porque tienen un sistema electoral bipartidista, solo dos partidos pueden participar. En el caso peruano no, el nombre del Partido Demócrata es el nombre que le da Piérola a su partido. No significa que acá van a haber solamente dos partidos, es el nombre que le da su partido y nada más, ¿ok? No me quiero meter al debate sobre esto, uno, porque no le corresponde a mi curso, le corresponde al profesor Iborel, y segundo, porque no va a dar tiempo para poder explicarlo. Ahora, cuando hablamos del gobierno de Piérola, ya recuerdo, Piérola, cuando llega al gobierno lo hace con su partido, con el Partido Demócrata, pero con el apoyo electoral del Partido Civil.
Al igual que la alianza que hizo el Partido Civil con Cáceres, ya en su primer gobierno, lo mismo va a pasar acá. El Partido Civil le va a decir a Pirola, a mí déjame el control de la economía, pero además quiero algo, ya quiero algo. Yo, Partido Civil, te doy mis votos a ti, Pirola, para que seas presidente en el año 95, pero en el 99 quiero que ustedes, el Partido Demócrata, apoyen al Partido Civil para que llegue al gobierno. Bueno, ese fue el pacto. Por eso en una pregunta de examen de admisión se terminó planteando que el pirolismo o el segundo gobierno de Pirola terminó siendo el periodo de tránsito para el retorno del civilismo al gobierno. Ya recuerden eso y por eso le está poniendo acá también en la diapositiva. ¿Qué más hay que tomar en consideración? Recuerden que Pirola acaba de llegar al gobierno tras un golpe de Estado y además de eso hubo una condición económicamente muy complicada para el Perú. Te explico. Durante el gobierno del presidente Remigio Morales Bermúdez se había terminado encontrando un problema. Te dije la vez pasada, en México se habían terminado encontrando dos grandes minas de plata en la localidad de Zacatecas. ¿Cuál fue el problema? El problema es que, como la mayoría de las monedas de los países en el mundo se terminaban sustentando en la cantidad de plata que venían teniendo en las reservas los países, al bajar el precio de la plata, ya al bajar el precio de la plata, pues terminó bajando el precio de las monedas de los países y hubo un proceso de recesión económica. ¿Qué significa? Países como Inglaterra, por ejemplo, al ver su economía golpeada, decidían no terminar comprando tantos productos como antes. Y eso terminó siendo un problema muy fuerte, porque si Inglaterra no importa, no compra, nosotros no vendemos. La economía mundial estaba en recesión y la economía peruana, dependiente de la venta de materias primas, estaba muy golpeada para este momento. ¿Qué tuvo que hacer Pirola? Pirola, repito, venía por un golpe de Estado a ser el salvador del país por los problemas que había. Entonces Pirola no podía decir, ¿sabes qué? Uy, la crisis económica no me permite generar trabajo, entonces discúlpeme. No, Pirola tenía que hacer algo. Lo primero que va a hacer Pirola es, si no consigo plata por las exportaciones, que están muy limitadas, hay que conseguir plata adentro. ¿Ya? ¿Cómo? Cobrando más impuestos. El gobierno de Pirola va a terminar creando una institución llamada con el nombre llamada con el nombre de la Sociedad Anónima de Recaudación de Impuestos. El hecho de que sea una sociedad anónima, una SA, una SA, implica de que era una empresa privada. Una empresa privada en el Perú se encargaba de cobrar los impuestos a las empresas. Eso, ¿y qué ganaba esa empresa privada? Un porcentaje de lo que cobra. Si ellos cobraban 100, entonces ellos los que respondían 5%. Si esta empresa quiere ganar más plata, tiene que cobrar más tributos a más empresas. Es decir, tiene que evitar que haya evasión tributaria. Eso era importante porque de esta manera, como ellos cobraban mucho o no terminaban aceptando la evasión, el gobierno comenzó a tener dinero. ¿Qué hizo el gobierno de Pirola con ese dinero? Terminó creando una institución llamada con el nombre de, a ver si la tengo por acá, el Ministerio de Fomento, que está acá en el cuarto punto, el Ministerio de Fomento. El Ministerio de Fomento se terminó encargando de fomentar las obras públicas. Esta se terminó encargando de, por ejemplo, vamos a poner por acá, se terminó encargando de la limpieza de los parques. No sé si han visto ustedes por el tema de la pandemia, en varios distritos se hizo esto. Se puso gente que venían teniendo una chompa o un chaleco de color rojo, con su gorrito rojo, y los terminaban haciendo limpiar los parques, limpiar las rejas, limpiar los asientos, poner las líneas blancas en las pistas para que se pueda señalizar las mismas por donde pueden avanzar los autos. No sé si eso también lo habrán visto por su distrito, porque yo lo he visto en varios distritos de Lima. Eso es más o menos lo que hizo el Ministerio de Fomento, terminar creando microempleos para que la gente tenga chamba, dinero y pueda terminar comprando sus alimentos, y la gente esté contenta. Pero no solamente estaba ello, sino que entre las obras públicas, lo más importante, estaba la construcción de puentes y carreteras. Ahora, puentes y carreteras, ¿hacia dónde? La cuestión es que se van a construir puentes y carreteras hacia las minas. Eso, una pregunta. ¿Es diciendo que en la época de Pirola se van a comenzar a explotar los centros mineros? No. Bueno, los centros mineros ya se venían explotando de antes. Pero lo que está diciendo Pirola es lo siguiente. En este momento en el mundo no hay plata. No hay dinero para poder invertir en los centros mineros. Pero la cuestión está en que la crisis va a terminar, solucionándose. En un determinado momento, la economía mundial se debe estabilizar y los inversores van a salir con su plata a decir, a ver dónde meto mi dinero. Así que el Perú, ¿qué cosa lo que estaba haciendo? Lo que estaba haciendo era construir la infraestructura, caminos y puentes para poder llegar a las minas que tenemos. Entonces el Perú
acá tengo yo mis minas. Pero mis minas están bien lejos, pero no te preocupes, yo voy a reconstruir el camino, el puente, la carretera para que puedas llegar. De esa manera se terminaba generando muchos puestos de trabajo en la construcción de puentes y carreteras hacia las minas. Ese va a ser un dato importante. Es una de las cosas que el Perú tiene que ponerse a pensar. Por ejemplo, no sé si habrás visto esto por tu casa, pero a pesar de la crisis por el tema de la pandemia, muchas familias lo que han hecho es levantar segundo piso, tercer piso de su casa, hacer alguna remodelación. Es el sector construcción se ha seguido moviendo. Y se ha seguido moviendo porque ese es el que siempre termina generando una gran cantidad de puestos de trabajo. ¿Ya? Pues eso es lo que hizo Pirola. No hay dinero desde afuera, entonces la construcción interna puede terminar generando puestos de trabajo. ¿Ya? Pues esos son datos importantes y creo que lo hace a través del Ministerio de Fomento, generando, repito, puestos de trabajo momentáneos. ¿Ya? Momentáneos. Chamba por 3 meses, la gente tiene plata, puede ahorrar, puede comprar y con esto están contentos. Ahora, ¿qué más? ¿Ya? ¿Qué más? Una de las cosas que la gente siempre se encargaba de hacerle recordar a Pirola es que cuando él fue presidente en su primer periodo, ya después de su golpe de Estado, se terminó estableciendo o se produjo esto en plena guerra contra Chile. Y que Pirola hizo las líneas de defensa de la capital que fueron un desastre, Lima cayó y Pirola luego se fue del país con pasaporte chileno. Entonces Pirola va a decir durante su gobierno lo siguiente, ¿no? Ya aburrido de que le digan lo mismo, traidor, y todo lo demás, Pirola dijo, bueno, mira, el problema acá es lo siguiente, quienes pelean la guerra terminan siendo los militares, y los militares fueron los que la perdieron. ¿Por qué la perdieron? Primero, porque muchos de los oficiales terminaban teniendo un alto cargo en el ejército, no porque estén bien preparados, sino porque terminaban siendo hijos de alguna buena familia. Eran de los Pardo, de los Prado, de los López de Román, y eran de la familia Pituca. O sea, tenías rango oficial porque era de la familia rica, pero no porque esté bien preparado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer dos cosas, va a terminar diciendo Perú. Primero, ¿queremos recuperar América? Bueno, de acuerdo al Tratado de Ancón, se tiene que hacer por plebiscito. Pero para el plebiscito necesitamos tener los 5 millones de pesos que Chile pide. Y como no tenemos, entonces, ¿qué hay que hacer? Vamos a establecer una forma especial de conseguir ese dinero. Y eso va a ser a través del llamado estanco de la sal. ¿Qué es un estanco? Esto ya te expliqué hace un par de semanas atrás, antes de la guerra contra Chile. Un estanco es cuando el Estado se hace dueño de un recurso natural dentro del país. Por ejemplo, en este caso, la sal. Todos los centros del país donde se produce sal ya no van a ser de libre acceso. Antes tú ibas con tu pico, ibas a un salinar, sacabas un bloque de sal y luego lo terminabas chancando, moliendo y vendías la sal. Estaba libre de disposición. Ahora el Estado dice no. Toda la salinera del Perú, mías. Ahora, ¿quién quiere terminar vendiendo sal? Yo voy a terminar concesionando la salinera para que alguien pueda extraer la sal, pulverizarla, empaquetarla y venderla. De esa manera, Piero le decía, voy a tener dinero para pagar el tema del plebiscito. Eso generó problemas, ¿ya? En lugares donde el pueblo vivía, por ejemplo, de esa actividad, como el pueblo de la Mar en Huanta, en Ayacucho, la población se levantó y el ejército fue y les metió golpe, por poner un ejemplo. La otra cuestión que va a decir Piero es esta, ¿eh? Se me están criticando mucho por el tema militar. El gran problema, insisto, es que mucha gente terminaba teniendo cargo por nombre, pero no por preparación. Falta una mejor preparación para el ejército. Por eso es que, ¿ya? Por eso es que cambio la diapositiva, ¿ya? Y se va a terminar estableciendo una reforma de corte militar. La reforma militar se le conoce con el nombre de la misión Clemens. Y se le llama así porque se trae a un militar francés llamado Pablo Clement para que termine reorganizando la fuerza militar del Perú. ¿Ya? Repito, ¿ya? El objetivo de la misión Clement era hacer una reforma militar. La reforma militar venía teniendo 3 objetivos que están ahí. Primero, que se crea una escuela, la Escuela Militar de Oficiales de Chorrillos. ¿Ya? Esa es la escuela. ¿Eso era para qué? Para terminar preparando con una modernización del ejército a los altos mandos oficiales de la Fuerza Militar Peruana. Ahora, también se decía lo siguiente, ¿de qué me sirve tener ya a oficiales que conozcan la última de las estrategias militares en el campo de batalla si no vienen teniendo tropas que sepan qué hacer en el campo militar? Por eso es que se estableció como segunda medida el servicio militar obligatorio. Antes de pasar a ser ciudadanos, los varones mayores de edad tenían que pasar por una preparación militar. ¿Ya? Ese va a ser un caso especial que además vino como pregunta de examen de admisión hace 2 años, 3 años atrás como máximo. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba? A ver, vamos a retroceder un poco en el tiempo. Yo te había mencionado que durante el gobierno de Manuel Pardo de la Valle, primer presidente civil, se terminó estableciendo la creación de la educación primaria gratuita.
Pero como el Estado tenía poca plata, solamente se implementó ya la construcción de colegios en las ciudades ya de los diferentes departamentos y solo en las provincias de la costa, en las provincias de la zona rural andina del Perú, no. O sea, a la mayoría de la población indígena del Perú, de la zona de la sierra, no se le permitió tener un sistema educativo. El objetivo en realidad terminaba siendo de que solo aquellas personas que sepan leer y escribir voten, y eso lo ibas a tener en las ciudades y en la costa. La población ilustrada, ya racional, pensante del país. Los indios no, ya los indios no. Ahora, la cuestión era que durante la guerra contra Chile se había mostrado que la población indígena era fundamental, pero uno de los errores que se había cometido es que la población peleó por alguien. La población peleó por su caudillo, por Cáceres, por Bolognesi, con su arte, pero no terminaron peleando por el país. ¿Por qué? Porque no tienen una noción del concepto de país. ¿Ya? ¿Eso cómo se hace? Eso se hace mediante la educación. Pero como el indígena de la zona rural no iba a tener acceso a la escuela, ¿cómo meterle ese concepto de la patria, de la bandera nacional, del himno nacional, de los héroes? Entonces, eso se hacía mediante el servicio militar obligatorio. El servicio militar obligatorio era el lugar donde se iba a adiestrar y a introducir el concepto de patria y nación a la población indígena. ¿Ya? Repito, ¿qué te enseñan en el servicio militar obligatorio? Bueno, te levantas muy temprano, 5 de la mañana, te bañas con agua fría, haces tu cama, te terminas vistiendo y vas a terminar pasando a izar la bandera, cantar el himno, el paso de bandera, Padre Nuestro de María, y en clases, además de cómo desplazarte en el campo de batalla, te van a terminar enseñando historia. La historia del país, la historia de la guerra, la historia de las tropas, la historia de los héroes, para que la gente se vaya identificando, creando una conciencia nacional. Ese era el tema del servicio militar obligatorio también. Lo otro es que los militares iban a tener sus propias leyes. Ellos no iban a ser juzgados como los civiles o como los sacerdotes, sino que iban a tener su código de justicia militar. Particularidades. Otro dato más, regresando a la anterior diapositiva. Como la plata, ya la plata, el metal plata había perdido valor por estas minas que se habían encontrado en México, durante el gobierno de Pierola se estableció un nuevo patrón monetario. ¿Ya? Es decir, la moneda ya no se va a sustentar en la cantidad de plata que tengan guardado el país en sus reservas, sino en la cantidad de oro que van a tener guardadas. Pero se habla del patrón oro para sustentar el precio de la moneda nacional. Y de esa manera, Pierola establece una nueva moneda que se llama la libra peruana de oro. ¿Ya? La libra peruana de oro, no te olvides tú. Otros datos más. Durante esta época se va a terminar poco a poco recuperando el mundo, ¿ya? Y la economía internacional nuevamente va a terminar creciendo. Eso va a ser muy ventajoso para Pierola, porque van a haber una serie de inversiones que llegan y productos que se exportan del Perú. Hay dos grandes boom, ¿ya? Boom. ¿Qué cosa es un boom? Un boom termina siendo lo que marca una explosión. De un momento a otro se va a terminar vendiendo una gran cantidad de caucho. ¿Alguien sabe qué es el caucho? ¿Ya? ¿Alguien sabe qué es el caucho y para qué sirve el caucho? Ya, una respuesta. ¿Ya? De 25 que estamos acá. ¿Ya? El caucho es la llanta. ¿Ya? El caucho es la llanta. ¿El caucho es la llanta? ¿Estás seguro? Ya, mira, el caucho es un árbol en realidad. ¿Ya? En estos árboles llamados caucho, tú le terminas haciendo un tajo, le haces un corte y sale una baba negra. ¿Ya? Y esa baba negra es la materia prima para poder hacer los neumáticos. No es la llanta, es la materia prima. El caucho como caucho no vale nada. ¿Ya? En Estados Unidos se terminó encontrando que pasando por un proceso de vulcanización, de calor y de cruzarlos con fierros y demás, podías dar una goma, ¿ya? Suficientemente fuerte, pero suficientemente elástica para utilizarlos como los neumáticos. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó? ¿Dónde había caucho? Caucho había en dos países, Brasil y Perú, en la zona de la selva amazónica. Ahora, ¿qué sucedió? En ese momento, Estados Unidos estaba en pleno desarrollo de la industria, de la segunda revolución industrial, y una de las industrias que estaba creciendo era la industria automovilística. Y la industria Ford terminaba necesitando neumáticos, ¿ya? Y para eso necesitaba materia prima que terminaba siendo el caucho. Por esa misma situación, ya en el Perú, algunos empresarios comenzaron a vender caucho. El problema no es eso, hasta ahí está todo bien. El problema terminó siendo que para poder extraer el caucho se necesitaba mucha mano de obra. Entonces, se comenzaron a contratar bandoleros. Un par de personajes, Carlos Fermín Fiscarral y Julio César Arana, ya terminaron contratando gente armada y literalmente esclavizaban a las tribus amazónicas y obligándoles a extraer el caucho para venderlo y obtener grandes ganancias.
Si tú tenías, por ejemplo, tú tenías que pagar una cuota de caucho, ¿ya? ¿Qué es eso? A mí llegaban a mi pueblo, el tribu de los Machivengas, ya llegaban gente armada y decían, a ver, cada persona de acá a una semana me tienen que traer 30 kilos de caucho. Si tú no traías 30 kilos de caucho, te mutilaban, te cortaban un dedo, te cortaban la mano, te cortaban el seno, ya, por ejemplo, te cortaban el pene, los testículos, así como forma de castigo para que los demás quieran seguir trabajando. El sistema terminó siendo llamado las correrías, ya. La persecución, captura y esclavización de tribus amazónicas para extraer el caucho se llamaron correrías. Esto fue anunciado posteriormente por parte de un emisario del gobierno británico llamado Roger Casement. Cuando Casement denunció la forma en la que se estaba esclavizando literalmente a estos pueblos, el gobierno peruano dijo, no, 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 las correrías son ilegales en el Perú, ya no se van a hacer más. Bueno, al final se hizo otra cosa llamada habilitación, que era lo mismo, ya que era como el enganche, que hablamos hace un tiempo para los chinos, con un contrato que si, no, que si terminasen de oro tenías que quedarte a trabajar más tiempo. Se hizo lo mismo con el tema de la habilitación. Igual se explotó mano de obra. Otra cuestión terminó siendo el boom del azúcar. Me explico. Acabada la guerra contra Chile, muchas pequeñas y medianas haciendas azucareras de la costa norte se fueron a la quiebra. ¿Ya? Esto fue aprovechado por empresarios peruanos y empresarios extranjeros con plata que terminaron comprando esas tierras que habían perdido valor. Por eso es que acabada la guerra contra Chile van a terminar naciendo los grandes latifundios, o sea, terrenos agrícolas de grandes dimensiones. ¿Ya? Esta gente con dinero comenzó a invertir en sus terrenos, ¿ya? Maquinarias, técnicas de irrigación, etc. ¿Ya? Así nacen los grandes llamados varones del azúcar. Los patas tecnificaron sus haciendas y llegó su oportunidad. ¿Cuál fue su oportunidad? La guerra hispano-norteamericana entre Estados Unidos y España. ¿Por qué va a haber guerra entre estos países? Mira, recuerden que España había tomado control de América por muchos siglos, convirtiéndose en sus colonias, pero la mayoría de los países ya se habían liberado. Habían en América, o España, venía teniendo 3 colonias todavía bajo su mano. Una se llamaba Puerto Rico, la otra se llamaba Filipinas y la otra se llamaba Cuba. Esas 3. Entonces, Estados Unidos, que ya era una potencia industrial y que estaba buscando expandir su dominio económico, ya dijo, bueno, por la libertad de estos pueblos, ya, y por la libertad del mundo, yo voy a terminar eliminando las colonias que España tiene y las voy a terminar declarando como libres. Entonces se produce una guerra entre España, que quiere mantener sus colonias, y Estados Unidos, que quiere la libertad de esas colonias. Dentro de esas guerras está la guerra por Cuba. Entre 1895 y 1896, en que Estados Unidos y España se peleaban por la libertad de Cuba, en ese tiempo Cuba, el segundo mayor productor de azúcar del mundo, no podía vender azúcar porque estaba bloqueado por la guerra. Entonces, ¿qué pasó? Como, digamos, el consumo de azúcar no se podía paralizar, en Europa y en Norteamérica se comenzó a buscar qué otros países venían teniendo azúcar para exportar. Y habían 3, Brasil, Colombia y Perú. Así que los hacendados peruanos tuvieron la oportunidad de vender mucho azúcar al extranjero y se hicieron de mucha plata. El boom azucarero a causa de la guerra hispano-norteamericana. ¿Ya? No se olviden ustedes. Así que el Perú comenzó a exportar mucho. Pero también, como te dije hace un rato, llegaron inversiones. ¿Ya? ¿Qué inversiones? Llegan los bancos. Llega el Banco de Perú y Londres, que se va a convertir en el banco más importante del Perú, ¿ya? Con suficiente capital para financiar empresas, hasta que se produce el crack de 1929. Está el banco alemán transatlántico, era su nombre, el Banco Internacional, y el Banco Popular. Este banco terminaba perteneciendo a la familia Prado, ya ligados al presidente Prado de la época de la guerra contra Chile, que eran empresas o familias muy adineradas. La compañía de seguros RIMA, que te decía que todo iba a estar muy bien. También llega la Inca Cotton Mill, ya una empresa inglesa para la producción textil. Y en el Perú, la familia Prado invierte en la industria textil La Victoria. Y así van a haber varios negocios que se van a abrir. ¿Ya? Su compañero Piero me dice, profe, Estados Unidos se convertiría en la nueva España de Cuba. Más o menos. Cuba ya no era una colonia, para Cuba era un país independiente bajo el título de protectorado. O sea, Estados Unidos dijo, bueno, para que no te vuelvan a colonizar, yo te voy a proteger. Todo el mundo aplaudía esa condición de Estados Unidos. Pero Estados Unidos terminó diciendo, yo voy a proteger tu libertad. El problema es que, ¿qué cosa es ser libre? Ahí venía un problema. Entonces, bajo esa condición, Estados Unidos decía, bueno, si es que algún gobernante no quiere dar la libertad económica para los empresarios extranjeros invertir en Cuba, entonces ellos están contra la libertad. En castellano, si los empresarios norteamericanos no veían afectados sus negocios en Cuba, Estados Unidos intervenía militarmente.
Y eso es el hecho por el cual Estados Unidos invadió militarmente Cuba muchas veces, ¿ya? Y los gobernantes de Cuba terminaron estando sometidos a los Estados Unidos por mucho tiempo, hasta la Revolución Cubana de 1959, por si acaso, ¿ya? O Batista es uno de esos personajes, ¿no?, que estuvo a favor de los Estados Unidos. Por otro lado, para terminar el gobierno de Piérola, hubo una reforma electoral entre 1895 y 96, y en el Congreso se estableció que el derecho al voto solamente le van a tener aquellos que sepan leer y escribir. Los analfabetos terminaron siendo retirados de los procesos electorales hasta la Constitución de 1979, ¿ya? Casi después de 100 años. ¿Ya? No sabían de ese dato también. A ver, acabado el gobierno de Piérola, como te dije, se tenía que establecer el retorno del Partido Civil al gobierno como se había acordado, ¿ya? Pero vamos a ver ciertos datos. Primero, ese periodo del retorno del Partido Civil al gobierno será llamado con el nombre de el segundo civilismo, porque el Partido Civil gobernará, o también va a ser llamado por el nombre de la República Aristocrática, como lo plantea Jorge Basadre, ¿ya? Recordemos ciertos datos. ¿Qué cosa era aristocracia? ¿Ya? Recuerden que cracia viene de kratos, que significa poder. Aristo viene de los mejores, y los mejores son las familias nobles. Entonces, cuando hablamos de la República Aristocrática es más o menos hablar como el gobierno de la nobleza en el Perú. Ese es un poco complicado, el mismo Jorge Basadre lo va a explicar. En el Perú no había nobles, los títulos de nobleza se habían eliminado, pero pregunta, ¿cuál era la base del poder de la nobleza feudal o de la nobleza medieval, por ejemplo? Era la gran propiedad sobre la tierra y los campesinos que le tributaban, ¿ya? Entonces, él mencionaba, a pesar de que los títulos de nobleza han sido eliminados, en el Perú se sigue manteniendo una tradición aristocrática. ¿Por qué? Porque los hombres más poderosos del Perú terminaban siendo los grandes hacendados, los grandes dueños de tierra, que tenían campesinos tributarios para ellos bajo la condición de llanaconas. Entonces, como esos son los hombres más poderosos del país y son los que van a gobernar el país, pues tenemos un gobierno prácticamente como si fuera de la nobleza tradicional. Algunos autores han criticado eso, y han planteado que es mejor hablar de una república oligárquica, como está aquí en la parte inferior de este cuadro. ¿Qué cosa es una oligarquía? Arquía es gobierno, ¿ya? Significa gobierno. Oligo significa un grupo, ¿ya? La oligarquía hace referencia a un pequeño grupo de personas que terminan teniendo el dominio económico y político de una región. Ahora, dentro de esa oligarquía, dentro de ese pequeño grupo, ¿quiénes están? Están los banqueros, están los empresarios, están los dueños de industrias, por ejemplo, pero los que más resaltan terminan siendo los grandes hacendados. Entonces, no hay mucha diferencia entre hablar de república aristocrática y oligárquica. La única diferencia es que Basadre decía, son los hacendados los que tienen el poder. Otros autores van a decir, sí, son los hacendados los que tienen el poder, pero no son los únicos. Hay otro grupo de empresarios poderosos también que están juntos con ellos, pero se hablaba de la oligarquía, ¿ya? Y en nuestra era, ¿cómo podría ser llamada? Complicado. Todos esos términos que estamos hablando, hasta el tercer militarismo, son nombres que lo termina utilizando Jorge Basadre. Ellos son los nombres que, digamos, entre comillas, se han oficializado en la historia para poder hablar de las diferentes etapas, ¿verdad? Pero en la actualidad, estamos que en la era de la corrupción, si quieres llamarlo así, porque los presidentes que hemos tenido de Fujimori en adelante son una muestra de esto, pero ponerle un nombre no lo he visto como consenso por parte de los investigadores, ¿ya? No se olviden de eso. Entonces, cuando hablamos de la República Aristocrática, vamos a hablar de diferentes características. Y esto es lo que ha encontrado en digamos así, en muchas preguntas del examen de admisión. Como son varios los puntos que tenemos que tratar, lo vamos a diferenciar entre características económicas, políticas, que lo estoy cubriendo acá con este recuadro, ya las políticas, las características sociales ya de la República Aristocrática, y vamos a trabajarlo poco a poco. En el aspecto económico, lo primero que hay que tomar en cuenta es que el Perú termina siendo un exportador de materias primas. Y eso no termina siendo ninguna novedad. El Perú fue, es y lamentablemente todavía seguirá siendo un exportador de materias primas. No somos un exportador de maquinaria, de tecnología, ni de conocimientos. El Perú termina viviendo ¿de qué? De la venta sobre todo de los minerales. Con el precio de los metales como el oro, la plata, ya terminan creciendo, la economía del Perú aumenta. Esto también lo hemos vivido en los últimos 20 o 25 años. Tampoco es una cuestión novedosa, ¿ya? Entonces, el Perú es un exportador de materias primas. Vendemos
productos agrícolas como el azúcar o el algodón, ¿ya? Como el azúcar y el algodón, y productos minerales como la plata y el cobre. Ahora, el Perú precisamente tiene o termina sacando una enseñanza de los años anteriores, hablando de la República Aristocrática. En la época del guano, ganamos un montón de dinero, como ya lo habíamos visto, pero el problema es, y te lo había mencionado, que nos hicimos muy guano dependientes. Cuando el precio del guano cayó, nuestra economía terminó también cayendo igual, ¿ya? Entonces, el Perú lo que entendió es que no podíamos depender de un solo producto. Por eso es que vamos a ser poliexportadores, como les estoy mencionando por acá. El Perú va a terminar vendiendo 5 productos como los más importantes en el ranking. Ya no se olviden, el producto de mayor exportación es el azúcar durante la República Aristocrática de los grandes hacendados. La segunda es el caucho, la tercera es el algodón, la cuarta son los minerales y la quinta es el petróleo. Son los principales productos de exportación. No se olviden, ¿no? Ahora, ¿cuál era la importancia? La importancia es que si el precio del azúcar bajaba, no te preocupes porque subía el precio del algodón. Si bajaba el precio del algodón, pues terminaba subiendo el precio del caucho. Si bajaba el precio del caucho, subía el precio de la plata o el cobre. De tal manera que había una suerte de efecto colchón en la economía. Por un lado se hundía, caía, y por otro lado terminaba creciendo, ¿ya? Eso daba una relativa estabilidad en la macroeconomía, en la macroeconomía. Pero hay que tomar en cuenta otras cosas más. El Perú depende mucho. Como somos exportadores de materias primas, vamos a depender mucho de los capitales extranjeros, de quien nos compra y quien invierte en nuestro país. Bueno, hasta ese momento en el mundo, la economía más poderosa era la economía inglesa. Y nosotros y muchos países de América Latina dependíamos de Inglaterra. Era nuestro principal mercado para vender productos. Pero esto se rompe en 1914, que también ha sido pregunta de examen de admisión. En 1914, ¿qué pasa? Comienza la Primera Guerra Mundial. Inglaterra comienza a retirar sus inversiones de todos los países de América Latina para financiar su presencia en la guerra. A partir de ese momento, entre 1914 y 1915, hay un proceso de crisis económica en todos los países de América Latina por el retiro de capitales ingleses. Pero a partir del 15 en adelante, Estados Unidos es el que va a terminar comprando estas empresas inglesas. Y poco a poco vamos a pasar a depender de ellos. Hasta que en 1919, ya acabada la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos nos va a terminar prestando plata a todos los países de América Latina, haciéndonos sumamente dependientes de ellos. Eso recién en el Perú lo vamos a ver con el Onceno y Leguía, donde ya se afianza el dominio norteamericano. ¿Ok? No se olviden de eso. Otra cuestión a tomar en cuenta es con respecto a la situación política. En el aspecto político, como ya te dije hace un rato, el gobierno del Perú lo va a dirigir la oligarquía, ¿ya? ¿Quién es la oligarquía? Un puñado de familias poderosas, ¿ya? Dueños de bancos, de medios de prensa, grandes comerciantes, pero sobre todo los grandes hacendados. Este grupo de la oligarquía estaba organizado en diferentes partidos políticos. Partido Liberal, Partido Constitucional, Partido Demócrata, Partido Civil, ¿ya? Pero de los diferentes partidos, el partido más poderoso en esa época es el Partido Civil. ¿Por qué? Porque va a gobernar durante toda la República Aristocrática, de 1899 a 1919. Solo, como dice por ahí, con una excepción. El único periodo donde el Partido Civil no gobernó fue entre 1912 y 14, donde un personaje raro llamado Guillermo Billinghurst asumió el control del gobierno del país, ¿ya? Pero luego, claro, Billinghurst. Pero luego de eso, repite, el Partido Civil da un golpe de estado a Billinghurst, lo saca, con Óscar R. Benavides y con el segundo gobierno de Pardo se afianza el dominio del civilismo. Les recuerden, se le llama el segundo civilismo porque el Partido Civil gobernará durante todo este periodo, ya, como principal representante de la oligarquía. Un dato que tomar en cuenta. Todos los partidos políticos eran de la oligarquía. No había ningún partido que represente realmente los intereses de los sectores populares. No hay partidos populares, no hay. Eso recién aparece con Leguía, ¿ya? Otro dato más, la relativa estabilidad política, ¿ya? A diferencia de las épocas anteriores, no habíamos terminado encontrando en esta época grandes golpes de Estado, levantamientos populares, etc. No hay mucha desinformación. Profesor, ¿por qué? ¿Porque éramos el país de las maravillas? No. Lo que pasa, y a mí me encanta decir esto, es que el Perú terminaba siendo una monarquía medieval. Espero recuerden esto. Una de las características de las monarquías de la Edad Media es esta frase, el rey y reina, completen la frase, el rey y reina, a ver, ¿quién se lanza? ¿Ya? El rey y reina, y acá me están diciendo, a ver, pero no gobierna. Ya, esa es la característica de las monarquías medievales. ¿Qué significa? Que los reinos estaban divididos en feudos, ¿ya? En feudos.
Y en cada feudo quien manda es el señor feudal. El rey es el señor feudal número uno, ¿ya? Él es el rostro del gobierno, pero si un rey le dice a un señor feudal qué hacer en su territorio, el señor feudal lo manda al diablo. Y eso es lo mismo que se vivía en el Perú de la República Aristocrática, ¿ya? Había un presidente, si lo quieres poner así como si fuera un rey, había un presidente de la República, pero en las provincias del Perú habían dueños locales, habían dueños locales. Por eso se habla de que existe una alianza entre el Partido Civil, ya que es el que organiza el gobierno, y los gobernantes de las diferentes provincias, ¿ya? El hacendado de la costa, el dueño de tierras en la costa, el gamonal, los dueños de tierra en la sierra, y los dueños de minas. Cada uno de ellos maneja el gobierno santoso. El Partido Civil, ¿qué cosa les decía? ¿Ya? ¿Qué cosa les decía? A ver, yo estoy gobernando el país, pero cada uno de ustedes maneja, como dice por acá, sus provincias a su antojo, ¿ya? Cada uno de ustedes maneja su provincia a su antojo. Ahora, ustedes van a seguir siendo algo así como los señores feudales de su territorio. Ahora, ya ahora. Lo manejan tanto a su antojo de que cada una de estas haciendas, por ejemplo, venía teniendo su propia moneda o token, así le llamaban, de uso interno, ya de uso interno. De tal manera de que ellos eran pequeños estados dentro del territorio peruano. Otra cuestión más, lo único que le pedía el gobierno central a estos gamonales, hacendados y de minas eran dos cosas. Uno, ustedes cobran sus respectivos impuestos y me pagan a mí, el gobierno central, lo que me corresponde. Y segundo, yo no quiero escuchar protestas, ¿ya? No quiero escuchar protestas. No quiero que en Lima la gente se entere que hay protestas al interior del país. Quiero que haya una aparente estabilidad y tranquilidad en el país, ¿ya? Es porque una pregunta, ¿me está diciendo que los campesinos no protestaban? ¿Que los trabajadores en las minas explotados laboralmente no protestaban? Repito, lo que se vive es una aparente estabilidad. ¿Qué cosa le decía el gobierno central del Partido Civil al hacendado o al gamonal? Le decía, si tus campesinos vienen y protestan por tierras o por un mejor salario, ya tú ves qué haces, ¿ya? O le mejoras sus condiciones, o le das un poco de tierras, o le metes golpes. Pero lo que yo no quiero es que en Lima aparezcan las especulaciones de protestas. Si los trabajadores mineros están molestos porque les pagan muy poco, los explotas, tú ves qué haces. O los terminas, ya los terminas beneficiando, o les metes golpes. Pero lo que yo no quiero es que en Lima los medios de prensa hablen de que el gobierno es inestable y que hay protestas sociales. Esa aparente estabilidad es la que se va a terminar viviendo en el Perú durante ese periodo. ¿Qué más? ¿Ya? ¿Qué más? El tema de la exclusión política. Insisto, los partidos solo representan los intereses de las oligarquías o de la oligarquía. Los demás grupos que no eran de la oligarquía no tenían participación política. A ver, por ejemplo, ¿quién? La clase media. ¿Ya? Eso, ¿quién es la clase media? La clase media terminaban siendo, por ejemplo, los dueños de negocios no tan rentables, los dueños de talleres, tenían plata, pero no eran millonarios como el dueño del banco. ¿Ya? Era también clase media el profesional, el abogado, el médico, el profesor, ¿ya? Etcétera. Tenían plata, pero no eran ricos, ¿ya? Pero no eran ricos. Tenían influencia sobre la población, ¿ya? Porque eran muy influyentes esos tres. El que te educa, el que te cura y el que te salva legalmente. Ellos eran muy influyentes, pero no tenían mucha plata. Estos de acá no tenían partido político que los represente o que los organice. Tenían derecho al voto porque sabían leer y escribir, pero siempre tenían que votar por uno de los partidos de la oligarquía, pero no tenían un partido que represente sus intereses realmente, ¿ya? Esto recién aparecerá en el 11 día con el APRA, por ejemplo, ¿ya? Por otro lado, también está excluido del sistema político los obreros. Con el desarrollo, con la presencia de muchas empresas, en muchas industrias, aparece el obrero industrial, que tuvo el mismo problema que en toda parte del mundo donde aparecía la industrialización. Mucho sobretrabajo y poco salario, una explotación laboral. Los obreros industriales en el Perú se comienzan a organizar, ¿ya? Bajo la propuesta del anarquismo, ¿ya? Que fue introducido por Manuel González Prada. Los grupos obreros se formaron en gremios y en sindicatos y comenzaron a protestar por derechos. Eso, pero están organizados, sí, pero no en un partido político. Están organizados para protestar y para obtener beneficios, pero no tener un partido en el Congreso que pueda terminar presionando por leyes en su favor. Por otro lado, el tema de los indígenas. Ese era peor todavía, porque la mayoría de los indígenas eran campesinos de las áreas rurales. Y estos no tenían ni siquiera derecho al voto porque les habían quitado ese beneficio. Entonces, repito, el poder estaba centralizado en la oligarquía y los otros sectores sociales estaban excluidos. Un dato más que ha sido pregunta de examen de admisión, el movimiento obrero. El movimiento obrero, repito, nace por la explotación laboral y salarial.
pero ellos se van a terminar organizando, repito, en gremios. ¿Qué es un gremio? Es la unión de trabajadores de un mismo oficio. Por ejemplo, en el distrito de San Juan de Miraflores terminamos teniendo diferentes panaderías. Entonces, los trabajadores panaderos formaban el gremio de panaderos de San Juan de Miraflores. Pero así como estaba el gremio de panaderos de San Juan de Miraflores, también estaba el gremio de panaderos de Villa El Salvador, de Villa María del Triunfo, de Lurín, de Surco, de San Borja, etc. Entonces podía formarse el gran sindicato de panaderos de Lima. ¿Qué era un sindicato? Era la unión de gremios de diferentes zonas o de diferentes actividades. Formaban un gran sindicato y por lo tanto la protesta era cada vez más grande. Al ser más grande, la protesta podían tener más fuerza para presionar por derechos. Por eso se habla de esto. El movimiento obrero en el Perú durante la República Aristocrática es anarcosindicalista, anarquista en su ideología, ya por Manuel González Prada, y sindicalista por su organización. Ya por su organización. El mayor objetivo ya del movimiento obrero era conseguir las 8 horas de trabajo. Y los diferentes gremios obreros tenían diarios, periódicos, que terminaban publicándose o circulando en Lima entre los diferentes gremios obreros. San Marcos preguntó por eso, ¿cuál terminó siendo el diario obrero de mayor influencia ya en la capital? Y la respuesta era el diario La Protesta. Eso, ¿cómo podemos saber qué diario venía teniendo más o menor influencia? Les pregunto yo a ustedes, muchachos, a ver que me respondan en el chat o a micro abierto. ¿Cuál termina siendo el diario más influyente del Perú en la actualidad? ¿Cuál es el diario más influyente del Perú en la actualidad? A ver, te quiero leer, a ver qué me respondes. Ya, hay una respuesta, porque somos un montón en sala. Así que quiero leer por lo menos 4, 5, 6 respuestas. ¿Cuál es el diario que tú consideras es el más influyente del Perú en la actualidad? ¿Ya? Van 2 respuestas, van 3 respuestas, van 4, y una más. 5, a ver, ahí está. ¿Ya? Uno me dice el comercio, la república, el comercio, ya son 3 respuestas ahí. Uno me dice el comercio, otro me dice el trome, otro me dice el comercio, el trome, y me dicen con risa, pero la respuesta es el trome. ¿Ya? Eso, pero el trome, ya, el trome, sí, el trome. El trome es el diario más influyente porque es el diario que llega a más casas, es el diario más vendido a nivel nacional, ¿ya? Profesor, aguanta, pero el diario El Trome no termina siendo el diario de mayor nivel académico que tengamos en el país. Sí, pero no importa, yo no estoy diciendo de eso, ¿ya? Te estoy diciendo que es el diario más influyente porque es el que más gente lo lee, ¿ya? Por lo tanto, sus ideas llegan a más gente. Pero aguanta, pero yo hasta donde sepa, el diario Trome le pertenece al grupo del comercio. Está bien, pero yo no te he hablado de qué grupo periodístico es el más importante, hablo de qué diario es el más influyente. El más influyente es el que llega a más gente. ¿Cómo sabemos, profe, de que el diario El Trome es el que llega a más gente? Por algo llamado tiraje. ¿Ya? ¿Qué es el tiraje? La cantidad de impresiones que tiene un diario. Vamos a usar la lógica. Un diario no va a terminar produciendo 100.000 periódicos cuando solamente sabe que vende 5.000. Yo produzco 100.000 porque sé que vendo pues 90, 95, 93.000. ¿Ya? De tal manera que el tiraje es la muestra de cómo cuánto vende y cómo a cuánta gente llega. De los diferentes diarios obreros que existían en la República Aristocrática, como el diario Los Parias, o El Oprimido, o Plumas de Libertad, o varios otros que había, el que más tiraje tenía, porque supone que era el que más vendía, era el diario La Protesta. Por lo tanto, el más influyente. Pregunta de examen de admisión en San Marcos de hace varios años atrás. ¿Ok? Repito, lo que más ha venido en pregunta de examen de admisión del siglo XX es República Aristocrática y Oncenio Leguía, ¿ya? Y de la República Aristocrática lo que ha venido, más que gobiernos, ha venido características. Por eso estoy detallando cada una de las características. En el aspecto social, a ver, la sociedad es una sociedad jerarquizada, ¿ya? Donde la élite que dirigía el país estaba conformada por estos partidos que te he mencionado. Pero siempre se hablaba de un círculo en el círculo, o sea, de la élite más poderosa del país que estaba organizada en el llamado Club Nacional. Pero ¿dónde queda el Club Nacional? Bueno, no sé si conocen, yo supongo que sí. Alguna vez, muchos de ustedes viven en la zona sur de Lima, ¿no? Y algunos hasta en provincias. Pero los que han vivido o los que están en Lima, alguna vez deben haber ido a la Plaza San Martín. Ya, a ver si me confirman. Ya, la Plaza San Martín. ¿La ubican la Plaza San Martín en el centro de Lima? Ya, para explicarte exactamente dónde está el Club Nacional. Ya, uno me dice que dos me dice que sí. Ya, perfecto. Ya, mira. Esta es la Plaza San Martín. Esta es la Plaza San Martín. Aquí está la estatua de San Martín. Ya, los que se la Plaza San Martín. Ya.
Aquí está la estatua de San Martín. San Martín está mirando al frente a un hotel, ¿ya? Que es el Hotel Bolívar. ¿Ya? No es que San Martín se acueste mirando a ver qué cosas están haciendo ahí. ¿Ya? Abajo del Hotel Bolívar está el Bolivariano, ¿ya? O el restaurante del Bolívar, donde venden pico sour, que su tutora Catherine, estoy seguro que conoce. ¿Ya? Y abajito también al costado venden KFC. ¿Ya? No sé si han visto un KFC ahí, que seguramente lo primero que han visto en algún momento. Tú cruzas la pistita en la misma Plaza San Martín, ya acá antes había un cine que se llamaba el cine, pues el Cine Colón, del Cine Colón, y un poquito más allá, ahí nomás siguiendo como quien se va hacia el centro cívico, ahí al costadito nada más, hay un edificio blanco, y en ese edificio blanco es el Club Nacional. En la época se consideraba que el Club Nacional incluso era más poderoso que el Palacio de Gobierno, porque acá se reunían las 33 familias más poderosas del país, ¿ya? Como los Pardo, los Prado, los Aspíllaga, los López de Romaña, los Mendoza, ¿ya? ¿Ya? Se reunían ahí y ahí se tomaban las decisiones del gobierno, ¿ya? Del gobierno. Desde el punto de vista social, hay otra cuestión. El Perú era un país precapitalista. Desde el punto de vista económico, somos una exportadora de materias primas y no de tecnologías. Pero además de eso, eran precapitalistas en la forma de explotación laboral. ¿Habían obreros? Sí, pero los obreros también tenían condiciones en donde no se respetaban sus derechos. Vayamos a ver diferentes formas de explotación laboral que han sido preguntas de examen de admisión. El enganche. De este enganche yo te hablé ya cuando hablamos de los chinos. El enganche, el enganche era el contrato laboral, ¿ya? Que se hacía a un obrero, un obrero asalariado. Pero la cuestión del enganche era que en ese contrato se establecía que si al culminar tu contrato después de 1, 3 o 5 años, tú tenías deudas con el empleador, tenías que quedarte a trabajar hasta que termine de pagar esa deuda. No se olviden de eso, ya no se olviden de eso. Eso se había hecho con los chinos. Después de la guerra contra Chile, muchos chinos ya no eran trabajadores bajo esa condición. Por si acaso, en el gobierno de Piérola se va a firmar un acuerdo con el gobierno japonés y se comienzan a traer muchos japoneses desde 1895-96 como mano de obra para las haciendas costeñas en reemplazo de los chinos, por si acaso. Y con ellos también se hacía enganche. También había enganche, ¿en dónde? El sistema del enganche se hacía en los lugares donde haya una producción permanente, ya una producción permanente de mercancías. Por ejemplo, en las haciendas de la costa norte, porque la costa norte siempre tuvo ríos con caudal regular, con mucha agua. Por lo tanto, no importa si era verano o invierno, siempre se podía cultivar y tenía necesidad de trabajar permanentemente. Por otro lado, estaba el caso de los centros mineros. Los centros mineros, no importa si llueve, truena o graniza, dentro del cerro tú vas a seguir sacando minerales. Entonces, como se requería trabajadores permanentes, ahí estaba el sistema de enganche. En el caso de la Sierra Sur, no se podía hacer eso. ¿Por qué? Porque en la Sierra Centro-Sur del Perú hay meses para cultivar, 6 meses para cultivar y 6 meses de sequías. ¿Ya? En los meses de sequías, el dueño de la tierra, el gamonal, ¿qué cosa decía? Yo no puedo terminar haciendo un contrato de 1 año a un trabajador porque solamente le necesito 6 meses. Los otros 6 meses no le puedo pagar. Por eso es que llegan a un acuerdo. ¿Cuál era el acuerdo? Yanaconaje. Yo soy dueño de tierras. Yo a ti te voy a dar una porción de tierra para que la uses, ¿ya? Para que la uses. Te voy a dar tu topo, tu parcela, ¿ya? Entonces, tú vas a terminar cultivando tu tierra, tú vas a terminar con eso consiguiendo productos y los puedes terminar sirviendo para el autoconsumo o para poder venderlo, ¿ya? Para poder venderlo. Cuando hay agua, lluvia o agua en los ríos, se puede cultivar mi tierra del gamonal y tu tierra. Entonces, ¿qué vas a hacer tú? Trabajas mi tierra y trabajas la tuya. Cuando no hay agua para mí, tampoco hay agua para ti. Entonces yo veré qué hago para poder mantener mis negocios y tú también verás qué haces. Por lo general el Yanacona, ¿qué hacía? 6 meses se quedaba en la sierra, ya cultivando y trabajando acá, y los otros 6 meses se desplazaba a la costa, chambeaba en lo que hubiera y luego se regresaba cuando era momento de cultivar en la sierra. Por lo general el Yanacona se iba desplazando de costa a sierra, ya de costa a sierra, para terminar consiguiendo trabajo todo el año. Ese es el Yanacona. Es un siervo de la Edad Media, no tiene un salario ya por su trabajo, sino una porción de tierra nada más. Están las correrías que hace un rato te dije, que era población de la selva obligada a extraer el caucho bajo condición casi de esclavitud. Y la habilitación, que fue el enganche cauchero, que fue la solución ante la denuncia de que había explotación casi con esclavitud en el territorio de la selva peruana. ¿Ya? A ver, denme por favor
Un minutito, voy a pararme a abrir la ventana porque me sancocho. Ya, un minutito. Si le pones pausa un ratito, que se lo hago. Ya regresé. Ya me están preguntando si el pongaje también se aplica durante ese periodo. Es que el tema del pongo es algo que está ligado al yanaconaje. El pongo es el indio que iba como sirviente a la casa de alguien. Entonces, una forma de terminar, digamos así, de establecer durante algún tiempo aquellas personas que querían venirse a la costa, que no vengan, que se quieran a trabajar en la tierra de la comunidad. Esa era su forma de poder conseguir recursos, alimentos y algunos ingresos para ellos. ¿Ya? Entonces sí se hace el poncaje. ¿Ya? A ver, ¿qué más me preguntan? Ya, chévere, no te preocupes, Gustavo. Lo que yo pueda responder, respondo. ¿Ya? Lo que no sé, no sé. Pero algo sé de esos temas. A ver, vamos a pasar a los gobernantes de esta época. No vamos a hablar de todos. ¿Ya? De acuerdo a lo que yo me propuse, voy a hablar hasta el año 1914, que es Billinghurst, vamos a seleccionar el tiempo. Si no, a Billinghurst lo paso para la siguiente clase. Pero vamos parte por parte. Eduardo López de Romaña es el primer presidente de ese periodo. Y es un caso muy particular, ya muy particular. 1899, acá el gobierno de Piérola tenía que apoyar a un miembro del Partido Civil para ser presidente. Pero Piérola no quiso. Piérola quiso que el Partido Demócrata siga gobernando. Así que, ¿qué es lo que pasó? El Partido Civil dijo, ya te, Piérola, yo te ayudo a ti, vas a terminar haciendo esa mala jugada. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a nombrar a un candidato para la presidencia de la República que no sea ni del Partido Demócrata ni del Partido Civil. Así que escogieron ambos a Eduardo López de Romaña, ¿ya? Hacendado, varón del azúcar, hombre muy rico, ¿ya? ¿Qué hizo él? Cuando él fue presidente, hizo algo que lo llaman los investigadores como la revolución silenciosa. ¿Qué era eso de la revolución silenciosa? Bueno, López de Romaña lo que hizo fue algo bien simple. López de Romaña encontró al Congreso y el Congreso tenía dos cámaras. Cámara de Senadores, en donde el Partido Demócrata de Piérola tenía la mayoría, y Cámara de Diputados, donde el Partido Civil tenía la mayoría. Se habían repartido hacia el Congreso. ¿Qué hizo López de Romaña? Bueno, lo que hizo es lo siguiente. Dijo que en el Perú un Congreso bicameral era demasiado lento, demasiado costoso e ineficiente. Por eso es que agarró el Congreso bicameral y lo terminó convirtiendo en unicameral. Una sola Cámara de Congresistas. En esa Cámara, ¿qué es lo que hace López de Romaña? Saca al partido, saca a la Cámara de Senadores, saca al Partido Demócrata y el Partido Civil se queda como el único partido en el Congreso. Desde López de Romaña es que el Partido Civil asume la dirección del gobierno del Perú. Segundo dato. En su gobierno todavía quedan muchos límites. Bueno, el Perú tenía en general varios problemas limítrofes con otros países. Uno de ellos era con Bolivia y el firma el Tratado de Osma-Villazón, con lo cual se terminaban reclamando territorios por Bolivia y ambos países establecen que Argentina termine siendo el árbitro que decida a quién le corresponden territorios. El Tratado de Osma-Villazón fue relativamente ventajoso para el Perú. Por esa misma situación, Bolivia ya no quiso. Bolivia terminó dejando ese tratado en el aire. ¿Ya? Por otro lado, el gobierno de López de Romaña va a terminar favoreciendo a los grandes empresarios. Uno de ellos termina siendo el Código de Minería. ¿En el Perú habían empresas mineras? Por supuesto que sí, pero eran empresas mineras pequeñas y medianas. La más importante empresa minera en el Perú se llamaba la empresa minera Bacus. No sé si ese nombre le suena. ¿A qué le suena Bacus ya en el Perú? Cuando dices Bacus, ¿a qué te suena? ¿Ya? ¿Con qué lo relacionas a Bacus en el Perú? Uno me responde, dos me responden. ¿Ya? ¿Ya? A Guaraná, ahí está. Esa es una buena respuesta, nadie, a Guaraná, ¿ya? Pero en realidad Guaraná y cervezas, ¿no? La empresa Bacus era una empresa minera, y era seguramente la empresa minera más importante del Perú, aunque era todavía así de medio pelo nada más. Pero llega al Perú la empresa minera más importante de los Estados Unidos, ¿ya? Que vino acá con el nombre de la Cerro de Pasco Mining Company, ¿ya? Así que, ¿qué es lo que hizo ella en la zona de la Sierra Central?
compró todititas los centros mineros, pequeños y medianos. Y al final también compró la Bacus, y la Bacus con esa plata terminó siendo la industria cervecera, ¿ya? Ahora, lo que hace el gobierno peruano con el Código de Minería es legalizar el enganche, ¿ya? El enganche minero, para favorecer a esta empresa, para ofrecerle mano de obra muy barata y atraer esta inversión extranjera hacia el Perú. Por otro lado, está el Código de Aguas. ¿Qué es un código? Un código es un conjunto de leyes. Y cuando hablamos de las aguas, no estoy hablando de las aguas para tomar, estoy hablando del agua de riego, ¿ya? Con respecto al Código de Agua, se estableció lo siguiente. Todas las aguas, o todas las aguas de riego en el Perú, le pertenecían al Estado peruano. Y el Estado peruano entregaba más agua a quien más tierra tenía. Pero es lógico que el que tiene más tierra necesita más agua. Sí, pero quienes tenían más tierras, los gamonales de la sierra y los hacendados de la costa, ¿ya? Entonces la ley estableció que a ellos se les daba más agua para sus tierras. ¿Y quién tenía menos tierras? Las comunidades indígenas, campesinas. A ellos se les daba menos agua. El problema es que se les daba tan poca agua, ya tan poca agua, que no era suficiente para el cultivo de sus terrenos. Tierras con menos aguas terminaban siendo menos cultivables. Y por lo tanto, iban perdiendo valor, ¿ya? Como iban perdiendo valor, ¿qué pasó? Venía el hacendado del gamonal y le decía, uy, mira, tu tierra antes valía como 100.000 soles. Pero ahora están perdiendo productividad y están valiendo ahora como 70, y van a valer 50, y luego van a valer 30. Entonces, ¿qué es lo que hacían ellos? Les quitaban el agua para quitarle valor a las tierras y luego comprarlas, ¿ya? Pues ahora, por eso, pero ¿cómo lograban hacer eso? Simple. ¿Quién gobernaba el Perú? Los grandes hacendados comunales, la oligarquía. Y ellos hicieron leyes para favorecerse con el agua, para quitarle el agua a las comunidades y comprarle sus tierras. Otro, si no querías no le comprabas nada, te contratabas unos cuantos bandoleros armados y le quitabas a la fuerza las tierras al campesino. Profesor, pero si le quitaban la tierra por la fuerza no podías denunciarlo, denúncialo, ¿ya? No te preocupes. El dueño de la hacienda era de la familia Prado y el juez de la provincia también era Prado, un primo. Normal, no te iban a hacer caso, porque todo estaba a favor de la oligarquía. Hablamos de una república para ellos, ¿ya? Para ellos, no para el pueblo está excluido. Ellos terminaban siendo parte del abuso del poder que se hacía, ¿ya? El mundo es ancho y ajeno, ya es parte precisamente de lo que se escribe en este tipo de obras, ¿ya? O con el tema de la explotación minera, yo les recomendaría una obra de Vallejo que se llama El Tungsteno, ya muy buena también, ¿ya? Pero así como está esto, está otro tema. Recuerden el tema de Tacna y Arica, ¿ya? Tacna y Arica. No se había hecho el plebiscito en 1893, ¿ya? Y han pasado casi 10 años más, ¿ya? 10 años más. Y se intentó precisamente establecer acuerdos con Chile, pero no se llegó a hacer nada. ¿Qué pasó? ¿Ya? ¿Qué pasó? En el gobierno de Lope de Romaña se produjo un problema. El gobierno chileno, ya el gobierno chileno hizo lo que luego va a ser llamado como la chilenización de Tacna y Arica. Metió chilenos en Tacna y Arica, chilenos. Pero, profesor, ¿y eso estaba mal? Bueno, lo que pasa es que Tacna y Arica tenían que decidir si se quedaban con Chile o regresaban al Perú. Y como chilenos iban a votar en contra de su país. Metieron chilenos, comenzaron a meter inversiones también, para que la gente diga, uy, Chile está invirtiendo en mí, entonces por lo tanto, mejor me quedo en Chile. Pero además de eso comenzaron a intentar evitar que los símbolos de nacionalismo peruano se hagan públicos. O sea, primero, no se podía enseñar en las escuelas historia del Perú. Segundo, no se podía terminar izando la bandera peruana o cantar el himno peruano porque te terminaban persiguiendo, cancelando y hasta matando. El caso más emblemático es que la población de Tacna resistió todas esas persecuciones y siempre ha sido el paseo de la bandera y todo lo demás, a pesar de los golpes que les metían, ¿no? Porque los perseguían para golpearlos. Fue un caso muy particular. El gobierno de López Romaña no podía hacer mucho porque esto solamente se iba a solucionar con golpes. O sea, si ellos nos atacan, no tenemos que hacer la guerra, pero no había cómo. Problema. Acaba el gobierno de López Romaña y llega el gobierno Manuel Candamo. Él había sido uno de los fundadores del Partido Civil junto con Manuel Pardo y Lavalle. ¿Ya? Y va a llegar al gobierno en 1903. Lamentablemente, Manuel Candamo fallece ya de mayor de edad, ya de un paro cardíaco. Durante su corto gobierno de menos de un año, ya vieron dos cosas. El sistema de transporte público para Lima, que es el sistema de tranvías, que eran como trenes eléctricos pequeñitos, ya, tomando en cuenta, insisto, que Lima siempre seguía siendo pequeña. Lima era cerca de Lima, Barrios Altos, Rímac, Breña, que estaba creciendo, nada más. Paramos de contar, Miraflores, Barranco, Chorrillos y el Callao, así separado. Entonces estaba el tranvía que iba de Lima a Chorrillos, era un viaje larguísimo, pero
era el medio de transporte público existente moderno en la época. Lo otro que planteaba Candamo era construir una vía ferroviaria que termina atravesando toda la costa peruana. ¿Por qué? ¿Ya? ¿Por qué? Porque todas las vías de ferrocarril que se habían construido en el gobierno de Balta, pero recuerde, pasaban de las minas a las haciendas y de la hacienda al puerto para la exportación, pero no promovían un mercado interno. Si teníamos una vía transversal, se podía generar un mayor mercado. Interesante, pero muy costoso. Murió Candamo y la ley se quedó en el aire, no se llevó a la práctica. 1904, después de la muerte de Candamo, el Partido Civil va a tener una reorganización, ¿ya? Porque muchos de sus líderes eran viejos. Se terminó escogiendo a líderes jóvenes y entre esos estaba José Pardo Ibarra. Mira, el candidato a ser presidente de la República, ya por el Partido Civil, era Augusto B. Leguía. Augusto B. Leguía era un hacendado del sur que había comprado una hacienda de cebollas en Arequipa, hizo mucha plata, entró al negocio de las ligas mayores en Lima, se terminó metiendo al Club Nacional, se casó con una de las hijas de familias importantes precisamente que se venía teniendo en Lima y terminó entrando digamos, a la élite limeña. Era un pata muy bien leído, con un gran carisma, muy convincente y convencedor con sus ideas. La gente lo quería mucho, muy carismático, ¿ya? Muy carismático. Él era el candidato natural, empresario, con muy buenas finanzas, con mucha plata. Él era el llamado a ser el presidente del país. Pero en el Partido Civil pusieron como candidato a José Pardo Ibarra porque era hijo de Manuel Pardo Ibarra, fundador del partido. Y eso en el Perú vale mucho, ¿ya? Entonces, no quién eres, sino de quién eres, ¿ya? Recuerden, ¿no? Eso vale mucho en el Perú. No quién eres, sino de quién eres, ¿ya? De qué familia vienes, en qué colegio has estudiado, ¿ya? En qué universidad has estudiado. Eso tiene mucho peso en el Perú. Ahora, lo que eligieron a la ley es, mira, Pardo va a ser el candidato a la presidencia en el año 4, tú serás en el año 8. Aguanta tu momento. Estás ante Pardo, que dijo el fundador del partido. Ubícate. Y Leguía aceptó. ¿Ya? Pardo es el candidato a la presidencia de la República y gana las elecciones. El día que él está juramentando la presidencia del Perú, el 28 de julio de 1904, Ecuador nos invade. ¿Por qué nos invadió Ecuador? Por lo que te dije. Ecuador consideraba que nosotros teníamos secuestrados sus territorios, así que nos invadió en Tumbes y en Maytas. Pero rápidamente el ejército peruano los terminó enfrentando y votando. Cuando los enfrentamos, Ecuador dijo, sí, pero yo te he invadido porque hay territorios que son nuestros y que ustedes lo tienen a la fuerza. Así que no estoy de acuerdo con el frontera, vamos a hacer una negociación con ustedes por el tema fronterizo. El Perú, tontamente, acepta, porque cuando aceptó hacer esta negociación con el Ecuador, pues tenía que mostrar pruebas que los territorios eran nuestros y era todo un trabajo diplomático. Pero la cuestión estaba en que como le aceptamos a Ecuador, Brasil y Bolivia también dijeron, ¿sabes qué? Yo estoy en desacuerdo con estos temas fronterizos, entonces también quiero negociar con el Perú. Y Pardo tontamente acepta, porque una cosa es negociar con un país y otra cosa es negociar con tres. Si negociar con uno ya es difícil, con tres frentes de pelea eran muy complicados y nos va a jugar malos momentos a futuro. Segundo dato, el papá de José Pardo, Manuel, había establecido la educación primaria gratuita. Pero como no hubo plata, solamente financió el primer y segundo grado. Ahora, con José Pardo, sí se establece una educación primaria gratuita, una reforma del sistema educativo. La primaria es gratuita para varones y para mujeres. Segundo, se va a terminar estableciendo el reglamento del acceso de las mujeres a la universidad. No estoy diciendo que por primera vez las mujeres estudien, ¿eh? Mujeres ya habían estudiado varias, pero no sacaban su título, porque no estaba reglamentado el acceso de la mujer a la universidad. Muchas mujeres habían estudiado antes, ¿sabes por qué? Uno, porque sus padres venían teniendo un pensamiento moderno, o sea, que la mujer también podía estudiar, porque el padre tenía contactos para que la hija pueda terminar haciendo el examen de postulación a las universidades. Pero el problema era adentro. El problema es que adentro no las trataban como iguales. La mujer seguía siendo vista como inferior, ¿verdad? Y la mujer tenía que forzarse el triple para ingresar y el triple para terminar su carrera. Terminaba y no le daban su título. Eso recién se establece con José Pardo Ibarra. Título para las mujeres. Y como los obreros estaban creciendo en cantidad y venían reclamando más derechos, José Pardo estableció escuelas nocturnas. O sea, en los colegios donde en la mañana se enseñaban a los niños, en la noche se enseñaban a los adultos, para que sepan leer, escribir o tengan una carrera técnica y puedan terminar teniendo un mejor salario. Por otro lado, se establece el primer gremio obrero. ¿Ya? El gremio obrero, conformado por los panaderos del centro de Lima, van a formar el gremio estrella del Perú. Y son los primeros en conmemorar el día 1 de mayo, ¿ya? Donde se conmemora
el Día de los Trabajadores, ¿ya? Y son los primeros en terminar exigiendo las 8 horas de trabajo. A partir del nacimiento de este gremio nacen varios otros más, como el gremio Textil Vitarte y otros, ¿ya? Y otros. ¿Qué pasó? Ante el crecimiento de los gremios, ¿ya? Y las protestas obreras, que todavía no eran muy fuertes, que todavía estaban comenzando a hacerse, Pardo va a terminar entregándole a un abogado laboralista llamado Matías Manzanilla la tarea de establecer un proyecto de ley para el Congreso favorable a los obreros. El proyecto de ley se mandó al Congreso y el Congreso lo rechazó. ¿Por qué? ¿Por qué? Lo que pasa es que este proyecto de ley era demasiado favorable para los obreros. En realidad lo que hizo Manzanilla fue recoger los requerimientos de los obreros en otras partes del mundo, y terminó pidiendo que sean tomados en consideración en el Perú. ¿Qué pidió él? 8 horas de trabajo al día, ¿ya? Un día de descanso a la semana, un mes de descanso al año, pagado, vacaciones, ¿ya? 14 sueldos, ¿ya? 14 sueldos. Si eras mujer, un mes de descanso antes y 2 meses de descanso después de dar a luz, seguro social obrero, ley de accidente de trabajo, y un montón de cosas que los congresistas dijeron, no. Mis empresas o mis jefes que son empresarios se van a ver perjudicados con estas medidas y no lo aceptaron. Ya no lo aceptaron. Los obreros dijeron, bueno, no hemos ganado esos beneficios, pero si nos organizamos más, podemos meter más presión. Y eso fue lo que se hizo. Otra cuestión más, durante su gobierno, se va a terminar construyendo la cripta de los héroes en el cementerio Presbítero Maestro y la construcción de la Plaza Bolognesi. Lo que pasa es que recuerden que acababa la guerra contra Chile, se le echó la culpa al Partido Civil de la derrota, ¿ya? Así que el Partido Civil como tal y Manuel Pardo, el padre del presidente, estaban con una imagen muy golpeada. Entonces lo que hizo Pardo es tener una buena relación con los militares. O sea, poner una plaza ligada al principal héroe militar de Perú, que es Bolognesi, y un lugar donde se puedan poner los restos reales y simbólicos de quienes habían fallecido en la guerra como héroes. Con eso se terminó, digamos así, ganando su confianza, ¿ya? Al final, ya vamos a ver si me alcanza el tiempo, vamos a terminar solamente con Leguía, ya bilingües ya lo vemos la siguiente semana. En el caso de Leguía, veamos lo siguiente. Leguía fue presidente del Perú en el año 1908. Durante su gobierno varias cosas sucedieron. Por ejemplo, aparece la Asociación Proindígena, una serie por eso de San Martín, ¿o sea? Pedro Zulen, Dora Mayer, que era una chica pituca que estaba loca por Pedro Zulen, que era medio negro, medio chino, ya rechazó por la familia, pero estaba muy inteligente y estaba muy enamorada de él. Y Joaquín Capello van a formar este grupo en donde denunciaban la explotación laboral del indio en las tierras de los gamonales en la sierra y de los trabajadores mineros también. Esta fue una de las primeras organizaciones intelectuales que estaban viendo el tema de la explotación obrera y que lo estaban denunciando públicamente, ¿ya? Otro dato más con respecto a Leguía, ¿ya? Leguía, durante su gobierno tuvo 2 problemas graves que afrontar. El primero de ellos terminó siendo ¿ya? El tema de los límites. Te dije hace un rato que Ecuador, Bolivia y Brasil habían terminado estableciendo negociaciones con el Perú por el tema fronterizo. Y que el gobierno de Pardo los aceptó todos. Con el tema de Ecuador, ya se estableció que la corona española iba a establecer si los territorios le pertenecían, Tumbes, Maynas y Jaén, le pertenecían a Perú o Ecuador. El Reino de España nos dio a nosotros la razón, pero Ecuador dijo, me llega, y todavía siguió ese tema, digamos, complicado en el aire por más tiempo. En el caso de Bolivia y con el caso de Brasil, se van a firmar 2 acuerdos, ¿ya? Esos acuerdos van a ser el Tratado Polo Bustamante con Bolivia, en donde tenemos este territorio que está pintado de azul al norte del lago Titicaca, y con Brasil, el Tratado Velar de Río Branco, en el que también le vamos a hacer territorios. Leguía cierra territorios, ya cierra los límites con esos 2 países, pero cediendo territorios. Y toda la gente le echa la culpa a él de que es un presidente regalón. Pero insisto, la culpa de esos 2 territorios fueron de Pardo, que hizo muy malas negociaciones y que las llevó muy mal durante su gobierno. Leguía tuvo que pagar los platos rotos. Lo que sí es un problema con él es el tema de Colombia. Como estamos regalando territorios a Bolivia y Brasil, Colombia dijo, yo también quiero, y decidieron invadirnos, ¿ya? A este territorio de amarillo que todavía era nuestro, ¿ya? Nos invaden y Leguía dijo, no, ya regalé territorios a 2 países mucho roche, entonces no puedo regalar territorios a Colombia. Movió tropas con Oscar R. Benavides a la cabeza y derrotan a los colombianos en la batalla de la Pedrera, ¿ya? Eso por el tema de los límites.
Así como está ello, el otro tema importante es el tema obrero. Los obreros, cada vez más numerosos y más organizados, van a terminar estableciendo el primer paro general obrero del Perú. Ese primer paro general se va a establecer en 1911 organizado por dos gremios, el gremio Textil Vitarta en Lima y el gremio de los trabajadores de la hacienda Chicama en Trujillo. Estos dos organizan a otros gremios y establecen un paro nacional de 24 horas. Con lo cual ya se demostraba que por más que las empresas sean muy modernas y tengan las máquinas que tengan, si un obrero no está ahí para cargar objetos, para cargar la mercancía o solamente para prender la máquina, esas empresas no trabajan, no producen. De tal manera que ya, producto de esta huelga, el gobierno de Leguía negocia con los líderes de los sindicatos y establece un acuerdo. Ellos querían las 8 horas de trabajo. El gobierno le dijo, mi loco, lo que te voy a dar es otra cosa. Te voy a dar la ley de accidentes de trabajo. Es decir, si un trabajador entre sus horas de trabajo se accidenta dentro del centro laboral, entonces el empleador tiene que indemnizarlos, curarle sus heridas o indemnizar a la familia si es que tenía algún problema de salud irreversible, como por ejemplo quedar en silla de ruedas o que murió, ya que murió. Esto se hacía sobre todo para terminar mejorando las condiciones de seguridad dentro de los centros laborales que venían teniendo accidentes a cada instante y los empleadores ni siquiera se querían hacer cargo por el curita que tenías que ponerte por el enyesamiento del brazo. Finalmente, dos cosas. Durante su gobierno, el Partido Demócrata de los familiares de Nicolás de Piérola intentaron sacar al gobierno de Leguía, mediante un golpe de Estado. Pero Leguía se resistió a ser retirado del gobierno a través del llamado Día del Carácter. El problema está en que los miembros del partido civil de su partido no lo ayudaron, lo dejaron solo. Y a partir de ese momento Leguía terminó renunciando al partido civil. Y para 1912 Leguía decide apoyar electoralmente a Guillermo Billinghurst del partido de oposición, del partido de oposición. Eso fue una venganza contra el partido civil. Y es gracias a los apoyos de la gente de Leguía que va a terminar llegando Billinghurst al Congreso o a la presidencia en 1912. Pero Billinghurst es un tema un poquito largo. Entonces a Billinghurst lo voy a insertar, estaba dudando si lo ponía o no. Lo voy a insertar en la próxima clase que tenemos que hacer desde Billinghurst entonces hasta el 11 de Leguía. ¿Ya? Así que eso te lo voy a dejar para la siguiente semana. Este diapositiva te lo pongo en la siguiente clase. Vamos a ver sus claves, que es el profesor que están de vamos a ver las respuestas de tus claves ¿ya? de esta semana. Dice, no se encuentra relacionado al gobierno de Nicolás de Piérola. ¿Ya? No se encuentra relacionado al gobierno de Nicolás de Piérola. Dice, se anularon las inversiones extranjeras sobre el país por la crisis económica internacional. Bueno, se anularon un tiempo, pero después terminaron apareciendo los bancos que te había mencionado. Dice, el Estado toma el control del comercio de la sal argumentando conseguir dinero para recuperar América. Sí, ese es el estampo de la sal. ¿Se crea la Sociedad Anónima de Recaudación de Impuestos? Sí. En el contexto internacional se produce la guerra hispano-norteamericana. Sí, lo que terminó permitiendo la exportación de caucho. Entonces, lo que no corresponde es la A, porque sí van a haber inversiones en una época posterior. En el tránsito del siglo XIX al XX, la oligarquía peruana concluyó que una de las causas principales de la derrota de la Guerra del Pacífico fue la ausencia de un sentido de patria entre la población. Este argumento fue esgrimido por los gobiernos de la República aristocrática para instaurar el servicio militar obligatorio. De esa manera la gente iba a tener conciencia nacional a través de la preparación como tropas. Dice, son rasgos característicos de la República aristocrática, ¿ya? Término utilizado por el historiador Jorge Basadre. Relativa paz social. Sí, relativa porque recuerden que no habían protestas que se conocían en Lima porque todos eran controlados en las provincias. Dice, reemergencia del civilismo. El partido nuevamente va a hacerse poderoso. Sí, por eso hablamos del segundo civilismo. Dice, cierta estabilidad política. Sí, porque el partido civil va a gobernar casi siempre, salvo durante la época de Billinghurst. ¿Son rasgos característicos? Los tres. Su tres, la D. Pregunta 4. Dice, la búsqueda de trabajadores para las empresas mineras y de agroexportación durante la República Aristocrática se realizó mediante. ¿Ya? Que la búsqueda de trabajadores para las empresas mineras y agroexportación se realizó mediante el sistema del enganche. Eran contratos precisamente para las haciendas de la costa norte y las empresas mineras. 5. A comienzos del siglo XX, la incipiente industrialización peruana generó el desarrollo de un movimiento sindical obrero, principalmente en Lima, orientado por su ideología. Te dije, ¿cuál era la ideología del movimiento obrero en el Perú de la República? La clave es, a ver, me dice la D, Gustavo, y la respuesta es la D, el anarquismo. Profe, ¿y el movimiento obrero en el Perú no era socialista? ¿Ya?
Sí, se va a hacer socialista, pero durante el oncenio de Leguía por la influencia de Mariátegui, ¿ya? Pero antes es anarquista, ¿ya? Pregunta número 6. En relación a Lope de Romaña, establezca las afirmaciones correctas o falsas. Dice, inicia su funcionamiento la Escuela Nacional de Agricultura si debilita la participación del Partido Demócrata al cerrar la Cámara de Senadores también. Ya dice, se desarrolló un nuevo enfrentamiento armado con Chile. No, no hay guerra con Chile. Hay un malestar por el tema de la chilenización. Favoreció a los asentados de la costa norte, verdadero, por la ley de aguas, por el código de aguas. ¿Ya? Entonces es la B. Pregunta 7. Durante el gobierno de López Romaña a ver, ¿qué se estableció? A ver. Patronato de la raza indígena, no. Decreto de la raza no. Primer gremio obrero de tendencia anarquista, no es Pardo. Ya legalizó el enganche a favor del acero de Pasco norteamericano. Dice, es por eso el código de minería que te había explicado. El Tratado de Osma Villazón, firmado con Bolivia, trata de limitar las fronteras, especialmente en la zona de la Amazonía. ¿Ya? Dicho tratado fue firmado durante el gobierno del presidente López de Romaña, el mismo que inició posteriormente el periodo histórico denominado República Aristocrática. La clave es la D. Pregunta 9. Dice, en 1903 llegó al gobierno uno de los fundadores originales del Partido Civil. Ya ese quién es, Manuel Candamo, que gobierna un poquito nada más. Dice, 10. No se vincula al primer gobierno de Prado, o sea, lo falso, del gobierno de Pardo. La Federación de Panaderos Estrella realizó los primeros reclamos laborales, sí, es el primer gremio que nace. ¿Se produce la primera huelga general? No, ya, eso es durante el gobierno de Leguía, su primer periodo presidencial. ¿Ya? 10 de bandera. 11. El ascenso al gobierno de Pardo en 1904 no fue muy bien recibido por el ejército, pues tras la guerra contra Chile se sindicó como uno de los culpables de la derrota a su padre por la reducción de la compra de armamentos. Ya siendo Pardo presidente, dio fondos a la construcción de monumentos simbólicos como la Plaza Bolognesi y la Cripta de los Héroes, además de la compra de buques de guerra y armamentos para el ejército, ante una posible guerra con Chile. Este tuvo como objetivo, o sea, ¿para qué hizo todo esto Pardo? Ya hacer monumentos a los militares, comprar armamento, para ganarse una buena relación con ellos, ¿ya? Dice, frenar la movilización popular y sostenerse en el gobierno, no. Dice, ganar el apoyo de la fuerza militar en su gobierno es mejor. Desviar fondos para la compra de armas sobrevaluados, tampoco. Modernizar el desarrollo urbano, no. Más que eso era hacer todo esto para que los militares lo vean como un buen personaje y que se evite una mala relación con ellos. Pregunta número 12. Tras el paro general del año 11, ya se establece la ley de trabajo. Dice, lo cual significaba que, dice, los empleadores pagaban un seguro para cada trabajador. Todavía no. Dice, solo se obligaba al empleador a poner en orden sus fábricas para evitar accidentes laborales. Eso era mejor, pero ¿qué más dice? El gobierno manipuló con tendencia fascista el movimiento obrero, no, los empleadores se veían obligados a indemnizar a los trabajadores afectados en los centros de trabajo. Esa es mejor que cabe, la D. ¿Por qué no la C, profe? Si te había dicho que sí. Porque acá hay una palabra que es solo. ¿Ya? Dice, ¿solamente se obliga a los empleadores a poner orden en sus fábricas? No, no solamente a poner orden, sino a pagar si hay algún tipo de accidente. ¿Ya? Esa solo lo termina perjudicando. Pregunta 13. Después de ceder territorios a dos países por las malas negociaciones llevadas a cabo por el gobierno de Pardo, Leguía no podía perder más terrenos, por ello rápidamente movilizó tropas para frenar la invasión sobre nuestro territorio. ¿De quién? La respuesta es para la 13, Colombia. Muy bien, Gustavo, esa es la clave. Pregunta 14, siendo bilingües, eso todavía te lo dejo, ¿ya? Estas dos preguntas las paso para el material de la siguiente clase, que vamos a hacer bilingües, o sea, terminamos la República Aristocrática y pasamos el oncenio de Leguía, porque el tiempo nos hace rato, ¿ya? Katy, te los dejo a los muchachos sigan cuidándose en su casa, por favor, cuiden a la familia, no cometan errores para evitar más contacto, ¿ok? Gracias, profesor. Sí, ya salió publicada la tarea de Historia del Perú y nos vemos por la tarde con los chicos de repaso y los demás ya pueden revisar en el Classroom las grabaciones de álgebra, la tarea de álgebra y en un ratito subo la grabación de Historia del Perú. Cuídense mucho, nos vemos mañana temprano, hasta luego.